Quiero compartir una reflexión de la palabra. Esperamos que salgan los niños. Bienvenidos a los que están bienvenidos, nuevamente a los que han regresado. Es lindo tenerlos acá. Quiero darle marco a esto. Podría ser una serie. Realmente quiero hablar de la incredulidad y lo voy a hacer en varios domingos en los que me toque. El peligro de la incredulidad. Hoy vamos a hablar del peligro de la incredulidad. Y dice Blaise Pascal: solo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque lo conocen, y las que lo buscan de todo corazón porque no lo conocen. Amén. La incredulidad. Esta semana estuve dando una clase que tengo con una iglesia Tierra Nueva en Cali, y estamos hablando de hermenéutica avanzada. Y hablábamos de los tipos. Los tipos es una figura que en el caso del tipo se aplica solamente para la Biblia, para la literatura bíblica, que es profética, que viene del Antiguo Testamento y que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Normalmente los tipos tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Son básicamente para hablar del ministerio de Jesús. Todo lo que se vino hablando en el Antiguo Testamento que se cumple en Jesucristo o con la llegada de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay algunos tipos que son explícitos, que la misma palabra dice: esto que era allí es lo que hoy se cumple. La misma palabra en el Nuevo Testamento lo dice. Otros son implícitos, pero son fáciles de reconocer. Ahora quiero leerles Juan 3, 14 y 15. Y este es un tipo explícito, porque lo dice la palabra. El apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 14, dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Está mostrando un hecho que había pasado y que había sido una prefiguración de esto que ahora se daba, y que era que el Señor tenía que ser levantado, pero levantado también para que la gente crea en él y tenga vida eterna. Esto es muy importante. Entonces, cuando vamos a revisar esa palabra, y viene de Números 21, del 4 al 9, se lo voy a leer. Dice: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom, y en el camino se impacientaron. Primera. Y comenzaron a hablar mal contra Dios y contra Moisés. Segundo punto. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de la pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Y un alumno de la clase me dijo, y esto disparó la charla de hoy: ¿por qué el Señor no mató a todas las serpientes o no quitó a todas las serpientes? ¿Por qué la respuesta tenía que ser una serpiente de un material distinto que se iba a levantar en un asta y que el pueblo tenía que ir y mirar? Entonces, si vemos detallado este versículo,
podemos ver que lo primero que se nos cuenta en Números es que el pueblo peca contra Dios. Hay un pueblo que peca contra Dios y contra Moisés. Quizás por murmuraciones, por impaciencia, pero hay un pueblo que peca. Después, el Señor, escuchen una cosa, en un desierto, lo normal es que haya serpientes, porque en el desierto hay serpientes. Si no habían tenido serpientes hasta aquí, evidentemente era porque el Señor había puesto la mano de favor sobre el pueblo. ¿Y qué pasó? Cuando murmuraron, sacó la mano de favor, dije, ¿ustedes quieren solitos? Bueno, ¡zum! Y vinieron las serpientes. Las serpientes estaban venenosas, pero después hubo otro paso necesario. No fue que Moisés se puso a interceder para que el Señor... No. El pueblo fue y confesó. Hubo un arrepentimiento del pueblo. Hubo una reacción que dijo, estamos mal. Se dieron cuenta. Y entonces Moisés ora y Dios envía a ser una serpiente de bronce. Y entonces ahora dice la palabra que Dios en ese instante le dice a Moisés, levante la serpiente, y promete salud física por mirar a la serpiente. Moisés obedeció, hizo la serpiente, y todo el que miraba a la serpiente se salvaba de la muerte. ¿Pero qué tenían que hacer? Creer. Porque no dice que todos se salvaron de la muerte. Dice que los que miraban la serpiente se salvaban de la muerte. El creer, ese acto de la voluntad personal, es lo que acciona un decreto que ya Dios había dado. El que mire va a ser salvo. ¿Por qué hizo esto como prefiguración de Cristo? Porque es necesario creer. ¿Y por qué es necesario creer? Porque el juicio vino porque no creyeron en la libertad que el Señor, o sea, los curó exigiéndoles, pidiéndoles exactamente lo mismo que ellos habían fallado. No creyeron, murmuraron. No creyeron que iba a tierra de libertad y se quejaron contra Dios. Y ahora el Señor dijo, bueno, le voy a poner una vara más alta. Ahora van a mirar a la serpiente, van a creer, van a confiar. Y entonces eso se constituye en una prefiguración de Cristo. Judas 1:5 dice esto. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles, le habla al pueblo, a la iglesia. Judas le está hablando a la iglesia. O sea, háganse de cuenta que nos dice el Señor a nosotros hoy. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. El problema es de Dios. Dios, vez tras vez, nos da evidencia bíblica de qué es lo que pasa con los incrédulos. Y sabiendo esto, nosotros, hijos de Dios, deberíamos sentir temor cada vez que en algún área tenemos incredulidad, no le creemos a Dios. Ese temor debería ser resultado precisamente de escudriñar la Escritura y ver los ejemplos nefastos que pasaron con el pueblo de Dios, las consecuencias que hubo por la incredulidad. Yo doy gracias a Dios porque nos reveló en su palabra todo lo que nos puede pasar y todo lo que le puede pasar a los incrédulos. Nosotros, creyentes, quizás tomamos este asunto muy a la ligera y suponemos que Dios pasa por alto mi incredulidad porque ya estoy salvo, mi aflicción, cuando dejo de creerle porque estoy pasando por un tiempo difícil. Y de una manera muy equivocada, debo decir que me sentí inclinado a pensar de que el Señor debería darnos cierto chance, cierta holgura para tratarnos a nosotros, los cristianos, que enfrentamos situaciones desesperanzadoras cuando no creemos. Pero no es así. Dios no hace diferencia. Por ejemplo, los discípulos en medio de la tormenta
del barco que se hundía, el pensamiento de ellos lo que reflejaba era que eran humanos, que se vieron abrumados por esa tormenta que tenían, y mostraron que no tenían ni esperanza ni fe. Fue una respuesta humana. Pero ¿qué hizo Jesús? Los reprendió por la falta de fe. Por supuesto que hay un tiempo para llorar. Es ese tiempo que Jesús se acerca a nosotros y nos susurra con amor: está bien, llorá, yo voy a guardar esto. Este sufrimiento que estás pasando en mi redoma. Pero tenemos que encontrar seguridad en que si estamos pasando por esto, el Señor tiene un propósito. El Padre se conmueve por nuestros sentimientos, pero en realidad la prueba viene para acrecentar la fe, la respuesta de cómo estamos caminando en fe. La fe se eclipsa cuando permitimos que los temores nos abrumen. No podemos permanecer en temor dando lugar a la duda ante los problemas. Debemos levantarnos y estar confiados, como dice el Salmo, a la sombra de tus alas, a la sombra de las alas del Señor. Dios no tiene piedad con los incrédulos, y toda la Escritura lo evidencia. Puede sonarle duro, pero Dios no va a aceptar ninguna excusa. Él no concede otra opción más que la fe. La respuesta a todas las cosas de Dios es la fe. Es la fe. No hay otra. Yo puedo decir, no me parece lógico lo que estoy pasando, pero el Señor ya lo dijo. El pueblo de Israel tuvo muchísimas oportunidades de confiar en Dios en circunstancias extremas. Toda la crisis que habían pasado había sido obra de Dios. Y la consecuencia de la incredulidad de ese pueblo fueron 40 años en el desierto, en desesperanza, en confusión, en dolor. Entonces, más vale que aprendamos la lección, que creamos de una vez. Ellos perdieron la bendición de Dios, el cuidado de Dios. Él dijo que no podían entrar en una vida de descanso, en una vida de paz, en una vida de bondad, de esa bondad de Dios, por causa de la incredulidad. Y fíjense, en Hebreos 3:12, Dios llama que la incredulidad es un pecado. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse. Pero como está hablándole a los hermanos, entonces los hermanos pueden tener dudas. El problema es qué hacemos con la duda. El problema es qué hacemos cuando dudamos. Tenemos que decir, Señor, yo no entiendo, pero vos entendés. La incredulidad, de una manera, le está diciendo a Dios, no creo en lo que vos ya dijiste. Dice que sin fe es imposible, dice la palabra, agradar a Dios. La fe es imposible de sostener, sobre todo en los momentos de prueba, sin que estemos alimentados por la Escritura. Esto que nos decía Eduardo, llenamos de Escritura antes, para que el Espíritu Santo tome en esos momentos de desesperanza esa promesa, ese llamado, ese propósito, y en el momento de desesperanza el Espíritu lo traiga a nuestra mente lo baje al corazón, y el corazón lo ponga en una declaración: Señor, yo voy a creer en lo que me dijiste, no estoy acá por casualidad. Yo no quiero ver mi cadáver muerto en un desierto como les resultó a los israelitas por no haber creído. Dios me dijo, Esteban, echa tus cargas, echa tus dudas, ciñe tus lomos, ajustate el cinturón, ajustate. Yo no uso cinturón de lo gordo que estoy, eso es otra cosa, pero dice, ajustense el cinturón y echen, dejen de mirar la circunstancia. No pregunten por qué, aliméntense de la palabra, de mi palabra, memoriza mis promesas, ora con confianza, orar creyendo en mi corazón que Dios me ama y que Él no me abandonó, orar sabiendo que una noche de llanto va a durar ese llanto una noche, pero gozo viene en la mañana, como dice esa canción que alabamos.
Querido hermano, querida hermana, cualquier situación que estemos atravesando, aunque estemos caminando por el valle de sombra y de muerte, Dios nos prometió estar con nosotros. Así que tengo que levantarme y empezar a confiar y entender que mi incredulidad complica las cosas, que no cambia nada, que la fe es lo que abre la puerta a la liberación. Salmo 31, 19 y 20 dice: qué grande es tu bondad que guardaste para los que te temen y que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tu tabernáculo, en otra versión dice en tu morada, en otro lugar en tu casa, a cubierto, a resguardo de lenguas contenciosas. ¿Por qué es un peligro la incredulidad? Porque la incredulidad es la madre de todos los pecados. Y ahora voy a ir a otra frase de Blaise Pascal. Él decía, este filósofo: prefiero creer en un Dios que no existe a no creer en un Dios que sí existe. Así de simple. La incredulidad es la madre de todos los pecados y da origen a todos los demás. La incredulidad. Y sí, es mala. Ahora, si para el Señor la incredulidad de los ateos o de los agnósticos los mantiene en estado de condenación, porque como nos decía Orville, no es que uno no pueda, de que uno sea condenado por no aceptar a Jesús, es precisamente por no aceptar a Jesús que uno sigue condenado. La condenación viene de antes, ¿se entiende? No es que el ateo que no acepta va a ser condenado. No, ya está condenado. Y lo único que puede sacarlo de esa condenación es aceptarlo. Entonces, si no cree, sigue en pecado. Pero ahora, ¿cómo reaccionará Dios cuando la incredulidad se produce en el medio del pueblo? En el medio de la gente que Él dice que son posesión de Él. En nosotros que decimos, yo soy de Jesús, pero abrazamos la duda, pero abrazamos el miedo, pero abrazamos la incredulidad. Eso entristece al Señor. Dios toma muy seriamente el pecado de la incredulidad y Judas les advirtió a la iglesia, al pueblo de Dios: ojo, porque después de entrarlos en la libertad, o sea, nosotros ya estamos salvos, ya estamos en la tierra prometida, pero ojo, que después de entrar allá, a los que no creyeron, Dios los destruyó. Él está diciendo: te recuerdo que no me gusta la incredulidad, porque la única manera de que podés caminar conmigo es creyendo en mí. No creyendo en lo que cree mi mamá, no creyendo en lo que cree mi papá, no. Vos creyendo en lo que Dios es para vos. Y este mensaje nos tiene que ayudar a recordarnos a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, la misma cosa. Primera de Corintios 1, 10 y 11 dice: todo le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La incredulidad, hermano, hermana, hoy es tan destructiva como lo fue en el desierto. Posiblemente no nos vamos a convertir en una estatua de sal como la mujer de Lot, pero sí podríamos hacer de nuestro corazón una estatua endurecida. Probablemente no caeremos en ese abismo de tierra que se abre para devorarnos, pero sí la duda puede llegar a absorber toda nuestra energía y todo nuestro tiempo. Quizás no vendrá fuego de Dios como vino con los hijos del sacerdote, pero nos consume ese fuego de la duda, mientras mi vida espiritual se va destruyendo.
Muchos de nosotros somos culpables y hoy tenemos que revisarlo, de la madre de todos esos pecados, y no tenemos temor por eso. Señor, por favor, perdona cada vez que no he creído en las cosas que tu Espíritu Santo me ha hablado, en las cosas que tu palabra me ha hablado. Señor, ten compasión de mí. Ayúdame, Señor, ayúdanos a que nuestra incredulidad no nos aparte de ti, a que el escepticismo que a veces esta cultura nos imprime no llegue al punto de hacernos descreer de cosas tan simples como que día a día tu favor es evidente y es grande. Señor, que esta sociedad, que este corazón duro mío no me lleve a pensar de que tu mano no tiene poder para arreglar cosas desde un desfasaje financiero hasta un problema matrimonial, hasta un tema de migraciones, hasta un tema legal. Señor, tú tienes poder para todo eso. Y en el momento que lo pongo en duda, Señor, estoy diciendo que no estoy creyendo. Perdóname por eso. Perdóname, Señor, abre mi mente, abre mi corazón y cuídame de que no caiga en este pecado, que es la madre de todos los pecados. Que el Señor le bendiga ricamente. Amén. Amén.